Solo queríamos nosotros empezar una nueva modalidad en nuestra página anti-NWO Paraguay y otras páginas asociadas, especialmente grupos en Facebook, ¿verdad? Y evidentemente en este tiempo estábamos leyendo un poco sobre el tema de cómo, porque hay mucha gente que pregunta cómo y de dónde es que algunos miembros de este grupo empezamos a investigar el tema del nuevo orden mundial o el tema de las sociedades secretas, la nueva era y otras temáticas relacionadas al nuevo orden mundial, ¿verdad? En realidad el tema de discusión del nuevo orden mundial es tan amplio, muy interesante, abarca muchos puntos, y también podemos hablar un poco del tema de la nueva era, ¿verdad? El tema de la nueva era tiene su momento de aparición en la escena, especialmente en América Latina, en el Paraguay. En el caso del Paraguay, por ejemplo, en 1900, en la década de los 80, específicamente con esta librería que se llama la librería El Séptimo Rayo y la librería Maita. Entonces ahí está estos grupos relacionados muy bien con el tema metafísico, y entonces le suelen traer a este venezolano cuyo apellido es Fox, ¿verdad? Y suelen traerle también a Lauro Trevisan, que era un sacerdote de la Iglesia Católica, y entonces por ahí empieza la nueva era en Paraguay, vamos a decir, de alguna forma capitaneado por el sacerdote, el padre Eulogio Genes, con su grupo Christum Pax, el grupo, la fraternidad de ellos se llama Christum Pax. Entonces el tema de la nueva era es un poco así para de alguna forma explicar un poco que no es algo nuevo, es algo que permeó todos los grupos religiosos. En el sector empresarial existe una abundante bibliografía. Por ejemplo, hay un libro muy famoso en cuestión empresarial que se llama El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, y varios libros de Robin Sharma. Entonces, ¿por dónde ellos parten sus análisis? Parten de una doctrina religiosa y filosófica del hinduismo, ¿verdad? La primera característica que ellos tienen es analizar los puntos de vista desde el punto del hinduismo, y específicamente hablan de la reencarnación, hacen una mezcla del rosacrucismo, algunos puntos del rosacrucismo, y también hablan sobre la magia. Este último libro, El secreto, de Rhonda Byrne, muy famoso en estos últimos años. Y entonces y hay libros clásicos, por ejemplo, Piense y hágase rico, de ¿cómo se llama? Napoleón Hill. Entonces hay una serie de literatura, o de Stephen Covey, Los 7 hábitos de las personas muy efectivas. O sea que toda esta bibliografía está de alguna forma relacionada con el movimiento de la nueva era, aplicado a los hay los libros de este hindú que se llama
Deepak Chopra, también el doctor Chopra. Y entonces son así bibliografías relacionadas todas con sobre la base del hinduismo. También sobre la base, ¿cómo se dice? Sobre la base de la magia, sobre la base de la parte de las religiones así chamánicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí usan sus velas, sus saumerios y todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces dicen, Marilyn Ferguson en 1980 escribió lo que es la Biblia de la nueva era, que se llama el libro muy famoso, bestseller, llamado La conspiración de Acuario. Y en la conspiración de Acuario explica de que el mundo como hoy en día es, el mundo occidental, con sus instituciones, tanto políticas, económicas y religiosas, no tiene más, vamos a decir, sostenibilidad. Entonces habría que buscar otra fuente de moral, política y económica, y esa fuente viene de la transición, de una supuesta transición astrológica, que es, vamos a decir, el pasar de la era de Piscis, que es la era cristiana, a una nueva era que va a ser la era de Acuario, ¿verdad? Y hicieron este espectáculo hace poquito allá por Guatemala y por el sur de México, con el 21 de diciembre del año 2012, que fue vamos a decir, el inicio de la nueva era maya. Pero hay una cosa muy interesante, que el 21 de diciembre generalmente en el caso del hemisferio norte es el equinoccio de invierno, mientras tanto de nuestro lado, donde es en el sur, ¿verdad?, donde estamos nosotros, Paraguay, es el equinoccio de verano, el inicio del verano. Entonces, evidentemente, se malutilizó la propia la propia cultura maya para lucrar. Evidentemente los mayas, pobrecitos, continúan siempre viviendo en esa situación de, vamos a decir, tal vez hay mayas que son personas que tienen, vamos a decir, un buen pasar, pero la gran mayoría del pueblo maya continúa viviendo en su forma cotidiana, sea rico o pobre. Y evidentemente los que ganaron ahí fueron un montón de hombres de negocios relacionados al turismo, relacionados al sector de prensa, al sector editorial, y esos recursos y esas ganancias no fueron a parar en las comunidades mayas, ¿verdad? En ninguna de esas comunidades, en esos pueblos, recibieron ni siquiera algún royalty en compensación a la gran civilización maya, que nos corresponde a todos nosotros los que somos americanos, ¿verdad? Nosotros respetamos a nuestros ancestros, pero no queremos que se malutilice sus enseñanzas, que nosotros consideramos que son tan buenas como la enseñanza cristiana, ¿verdad? Y es un patrimonio que nos pertenece y que no debe ser una moneda de cambio, sino que algo que debe pertenecer a toda la humanidad, ¿verdad? Me imagino yo eso, ¿verdad? Bueno, pero yendo otra vez al tema, ¿verdad? El tema de nueva era, por ejemplo, la nueva era es la aplicación de los proyectos de contracultura diseñados en el Instituto Tavistock en Inglaterra, en Londres, el Instituto RAND en Estados Unidos, y estos think tanks, o sea que son, vamos a decir, centros de análisis de ideas, justamente porque tal vez en esa época, a finales de los 60, inicio de los 70, había una cierta efervescencia de carácter marxista muy fuerte
en los Estados Unidos y en Europa, especialmente en Francia, Alemania y Estados Unidos. Entonces ellos utilizaron a un personaje que se llamaba Adolf Huxley, y Adolf Huxley empezó a hacer una serie de experimentaciones, y entonces que van desde la cultura del rock and roll, ¿verdad? El tema de las sensaciones, la utilización de drogas, y entonces mezclar todo eso como un elemento de rebeldía de las personas jóvenes, o sea, de la juventud contra el sistema. O sea que de ahí viene un poco lo que hablamos nosotros en esta jerga del New World Order, de tal vez ahí empieza ya una disidencia controlada que hoy en día se da en el Brasil, en Europa, en Paraguay, ¿verdad? Acá, por ejemplo, un modelo de disidencia controlada es el movimiento de modificación de la ley electoral, modificando la famosa lista sábana, que nunca sale, que al final fue derogada otra vez las pocas modificaciones políticas que se pudieron hacer, ¿verdad? Evidentemente yo estoy a favor de que debe haber una reforma política en Paraguay, bueno, pero naturalmente ese movimiento de desbloqueo de las listas sábana no es nada más que un movimiento de disidencia controlada. Evidentemente, entonces de alguna forma también en esa época se creó un movimiento de disidencia controlada, porque en ese momento en Estados Unidos y en Europa, en esa Europa occidental, esos países no estaban, y mucha gente confunde en Paraguay, ellos no estaban en una posición anticomunista, al contrario, ellos estaban en una política de contención del comunismo, y eso lo explica muy bien el doctor Anthony Sutton en su libro Wall Street, la influencia de Wall Street en la revolución rusa, ¿verdad? Y donde también él hace una serie de análisis sobre eso en la guerra de Vietnam, sobre que los mismos norteamericanos por esa época habían realizado inversiones macizas en el sector automovilístico, especialmente en la compañía rusa Gas, ¿verdad? Y bueno, y que todos los vehículos que se usaron en Vietnam eran similares especialmente los camiones, similares a los Ford americanos, ¿verdad? Porque la empresa Gas de alguna forma compró una fábrica Ford y la trasladaron y las montaron en lo que fue alguna vez la Unión Soviética, ¿verdad? Hoy en día Rusia, ¿verdad? Y entonces de alguna forma, evidentemente en la retórica había una retórica en contra del comunismo, pero en un nivel del intercambio había una colaboración económica y tecnológica al propio comunismo, y eso es lo que le llaman en el lenguaje geopolítico la política de contención del comunismo. La idea no era eliminar al comunismo, sino de alguna forma hacer de que el comunismo funcione para tener una excusa válida para tener, vamos a decir, un control político en Occidente. Y la misma cosa también, otra pregunta también que surgió ahí, si nuestra página, vamos a decir, evidentemente si nosotros pudiéramos hacer un movimiento acá en Paraguay en contra de los grupos que yo entiendo más o menos los Illuminati, ¿verdad? Evidentemente lo poco que yo sé de lo que son los Illuminati, que existe es que alguna vez hubo una logia que se llamaba Illuminati, que tenía su sede en Barcelona y llegó a tener, vamos a decir, seguramente habrá formado logias también en América Latina, y entre esas seguramente el Paraguay, ¿verdad? Pero evidentemente nosotros hablamos sobre el tema de Illuminati como un grupo, vamos a decir, que diseñó las bases modernas de lo que es
esta teoría del nuevo orden mundial, ¿verdad? O sea, esta nueva política del nuevo orden mundial, ¿verdad? Que ya fue proyectada mucho antes, o sea que en realidad hoy en día se habla de nuevo orden mundial, pero se hablaba ya del nuevo orden mundial con H.G. Wells en la década del 20 del siglo pasado, vamos a decir. Entonces, evidentemente nosotros no es que digamos que hagamos un grupo en contra de los Illuminati. Lo que nosotros hacemos es nada más que informarle al público paraguayo de que sí existen los Illuminati, el Club Bilderberg, el Concilio de las Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, y que esas decisiones de estos grupos, de estas organizaciones, sí tienen de alguna forma el Foro Económico Mundial, el Concilio de las Américas, en el cual, por ejemplo, llegó a tener un personaje muy importante de la política reciente del país, que fue el ex obispo Fernando Lugo, hoy senador, ¿verdad? Una persona muy vinculada a las políticas del Concilio de las Américas, cuyo padrino de honor es el señor David Rockefeller, ¿verdad? Y también miembro del Club Bilderberg, ¿verdad? Miembro y creador del Club Bilderberg y de la comisión, miembro también del Concilio de las Relaciones Exteriores, ¿verdad? Evidentemente, lo que nosotros tratamos de hacer entender es de que todo este conjunto de políticas que van creando una contracultura, que va desde estos programas de reality, por ejemplo, como se llama Jing o Pequeños Gigantes, o el caso de Baila Conmigo Paraguay. Eso es solamente aplicar en el país de una manera sutil la contracultura. Y entonces uno ve en estos programas, por ejemplo, que en ningún momento casi el 90% de la parte de música y danza no tiene nada que ver con nuestra cultura, sino que es todo producto pop de cualquier tipo, sea música del Brasil, música latina o música en inglés, pero todo es un producto pop, no es ningún producto folclórico, ni nada relacionado con nuestra propia cultura. Y un detalle más, ¿verdad? Los únicos grupos nacionales que pueden acceder a esos programas son gente relacionada con la música tropical, que yo no estoy en contra de ello en absoluto. Considero que hay grupos que son muy buenos y hay grupos que son realmente muy malos, ¿verdad? Pero en eso nosotros no vamos a discutir quién es peor o quién es mejor. Pero lo que nosotros queremos resaltar es de que con estos reality lo que se busca de alguna forma es marginalizar más la cultura nacional, porque hasta los mismos grupos nacionales son marginalizados directamente, ¿verdad? Como artistas. Y lo que se busca más bien es de que con estos programas se busque es de ir preparando a la siguiente generación a ser, vamos a decir, objeto de una vigilancia de los medios de comunicación y así por delante, ¿verdad? Ahora, el otro último tema también que preguntaron en la página, específicamente desde qué año o cuánto tiempo yo ando investigando este tema. Evidentemente yo ando investigando sobre este tema y otros muchos más desde el año 2000 en adelante, el año 99 en adelante. Y entonces evidentemente no digo que soy un experto, pero lo poco que sé lo trato de compartir, así como el otro amigo también que está con nosotros, ¿verdad? Que el otro coordinador. Y específicamente de alguna forma nosotros tratamos de hacer entender de que nosotros no estamos aislados, sino que de alguna forma también formamos parte de ese juego global. O sea que el Paraguay forma parte de ese juego global y su objetivo es instituir una religión mundial,
una economía mundial, una economía mundial basada en una sola moneda de cambio y un gobierno mundial, ¿verdad? Ese es el objetivo de la nueva era. Supuestamente que eso va a generar una humanidad más fraterna y va a terminar las guerras y va a terminar los conflictos. Evidentemente eso es una utopía que ellos venden y que lo están haciendo ya, no ahora de una forma indirecta, sino que algunos miembros de las Naciones Unidas ya lo hablan de alguna forma muy directa. Pero cuando nosotros empezamos a discutir sobre ese tema, dicen no, es conspiración, es por otro lado. O sea, que por un lado ellos afirman y por el otro lado niegan las actuales circunstancias, y específicamente eso es lo que queríamos compartir con los amigos, y vamos a estar siempre discutiendo sobre estos temas en otra oportunidad. Por lo tanto, les saludamos y vamos a continuar porque hay mucha cosa que quedó en el tintero. Adiós.